Cáceres. Cáceres está. Ah, yo te vi. Eso. Evers. Farías está. Ferreira está. Lobo. López. Ay, qué chido. Matacuso está. Morales Camila. Moyano no está. Pacheco Juan. Valeria. Y Mariana. No, Mariana. Me dijo que le avise que estaba con su nene enfermo, con el bebé. Por eso no vino. Y todos los demás están. Bueno. ¿Tuvieron alguna dificultad para hacer el cuestionario de proteínas, de enzimas, perdón, de enzimas? Se lo subí el cuestionario ese. Sí. Porque estoy un poquito mal de la cabeza, que se dice. Y con muchas cosas en la cabeza y se me pasan. Y por eso se me había pasado la fecha del parcial. Y con el tema del corte de luz, pensé que iba a tener 2 clases, pero si no hay 2 clases no le voy a tomar la parte de espectrofotometría. Así que el martes que viene en prácticas haremos repaso de todo, ¿sí? Y veremos qué hacemos por ahí. Sacamos sangre, hacemos alguna que otra determinación que quieran hacer, o sea, elijan el trabajo práctico que quieran hacer como para repasar los pasos y todo eso. Sí, porque total material hay para todo. Y saco sangre para lo que quieran, hemograma, para coagulograma, ¿sí? Bueno. Química biológica. Los temas del parcial son lípidos, proteínas, o sea, aminoácidos y proteínas y enzimas, ¿sí? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por el trabajo práctico de lípidos? Que no lo habíamos visto, ¿se acuerdan que quedó pendiente? Bueno, ¿quién empieza? Hacemos la pregunta, discutimos la respuesta. Pregunta. Primera pregunta. ¿De lípidos? ¿Cómo definiría un lípido? Clasifíquelos indicando las funciones biológicas de cada categoría lipídica. Bueno, ¿cómo se define un lípido? Son un grupo de moléculas grandes no polares hidrófobas que están constituidas por carbono y oxígeno y se encuentran en todas nuestras células. Carbono, hidrógeno y oxígeno. No me omitas al hidrógeno, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Son
insolubles al agua. Exacto. Ella dijo hidrófobos, vos decís insolubles en agua. Es lo mismo, ¿sí? Hidrofóbicos, pues, propiedades de los líquidos son hidrofóbicos, apolares, después vamos a ver qué es esto de apolares, ¿sí? ¿Qué más? Son moléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y no tienen nitrógeno. Yo tengo que en porcentajes mucho más bajos también pueden contener fósforo, nitrógeno y azúcar. Bueno, ¿eso cuando forman qué tipo de lípidos? Cuando, claro, fósforo cuando forman fosfolípidos. Y otros elementos cuando forman ¿qué cosa? Proteínas, o sea, lipoproteínas, o sea, un lípido mixto, ¿sí? Un lípido complejo que no está formado por, que no es simple, que no está formado por un solo tipo de moléculas, sino que está asociado a otras moléculas. ¿Bien? Una parte va a ser lipídica y la otra va a ser o proteica o glicolípidos, que también pueden ser hidratos de carbono unidos a grasas. ¿Sí? Fosfolípidos, que son ya, no son carbohidratos simples. Por eso, pero cuando hablamos de lípidos, esos tres elementos, lo demás son cuando los lípidos se unen a otras moléculas. ¿Bien? Clasificación. ¿Cuál sería una primera clasificación? Están los simples, ¿Simples? sí, pero conforman los agliceroles y ceros. Los Agliceroles. agliceroles. ¿Así lo pusieron? Yo tengo Así que los gliceroles, simples son perdón. ácidos grasos, grasas neutras y ceras. Ácidos grasos. ¿Qué otro? Grasas neutras. Grasas neutras. Y ceras. Y ceras. ¿Sí? Estos ácidos grasos, grasas neutras y ceras, son simples porque lo único que tienen es un tipo de molécula lipídica, ¿sí? Con esas tres características. ¿Bien? ¿Y qué otra clasificación? Unos son simples y los otros son complejos. Y ahí es donde aparecen otro tipo de moléculas. Complejos. Entonces, los complejos, dentro de los complejos, ¿sí? Están los fosfolípidos, fosfolípidos, Glicolípidos, lipolipidos, Glucolípidos. glucolípidos, glucolípidos y Lipoproteínas. lipoproteínas. Ya a esta altura del conocimiento ustedes saben que glucolípidos son lípidos con hidratos de carbono y lipoproteínas son lípidos con proteínas, ¿sí? Fosfolípidos son lípidos con fósforo, o con fosfato, y tienen otra molécula, ¿sí? Como la fosfatidilcolina, ¿sí? O sea, que no es un grupo fosfato solamente, sino que es una molécula que contiene fosfato en su composición, ¿sí? Y acá los ácidos grasos pueden estar formando, como dijo él, los acil, que vienen de ácidos grasos, o sea, los ácidos grasos son la parte acil, glicéridos. ¿Por qué? Porque se juntan con el glicerol, pero forman una molécula apolar. ¿Por qué? Porque todos los grupos de glicerol, ¿se acuerdan el glicerol? Tres carbonos, OH, ¿sí? Y entonces, bueno, acá sería C2,
Entonces, el glicerol es una molécula que puede formar puentes hidrógenos con el agua porque es un alcohol, ¿sí? Un trialcohol. Y puede formar puentes hidrógenos con el agua. Pero resulta que cuando forman el acilglicerol o los triglicéridos, que pueden ser monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, entonces acá este hidrógeno desaparece y va a esterificarse con un ácido graso, ¿sí? ¿Está? Para no escribirles toda la forma. Entonces, esto hace que al desaparecer este hidrógeno, que esto sea una molécula totalmente apolar. No tiene cómo distribuir cargas, porque no tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque de los ácidos grasos, la parte ácida del ácido graso, ¿cuál es? La que tiene el oxígeno, ¿sí? Y el OH. ¿Bien? Eso es un ácido graso. ¿Bien? 1, 2, 3, 4. Entonces, un ácido graso tiene mucho, acá tiene, en realidad tiene carbono, hidrógeno 2 muchas veces, N veces, ¿sí? N veces. Y por último va a tener carbono, hidrógeno 3. Entonces, esta molécula, así como está, no es apolar. ¿Por qué? Porque tiene un grupo ácido acá. Pero cuando se junta con el glicerol, forma que esos puentes de esterificación y entonces queda sin el oxígeno y esto unido acá. ¿Sí? Entonces no hay forma de que esta molécula sea polar. ¿Sí? No hay electrones que pueda transferir a ningún grupo atómico. Entonces, son apolares porque los ácidos grasos están esterificando el alcohol del triglicérido, o del glicerol, perdón, del glicerol. ¿Bien? Bien. Entonces, los acilglicéridos son los triglicéridos, los diglicéridos y los monoglicéridos. Siempre con una molécula de glicerol. Bueno, ¿hay alguna otra clasificación? Asociados. ¿En? Los asociados. Asociados. ¿Y esos con qué se asocian? Terpenos. ¿Cómo cuál terpeno? Hay un ejemplo que ustedes conocen, que deriva de los terpenos. El colesterol. ¿Sí? El colesterol es una molécula de tipo terpeno o terpenoide, ¿sí? O que deriva de los terpenos, que tienen un grupo alcohol nada más. El colesterol, cuando está libre, tiene un anillo, digámosle que este fuera el anillo, el último anillo del colesterol, tiene varios anillos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, o acá, tiene un OH. Esto es lo mismo que pasaba con los ácidos grasos. Se puede esterificar con un ácido graso. Entonces, si yo pongo un ácido graso acá con este OH, un ácido graso acá, lo que va a hacer es un puente, sacar el hidrógeno, y entonces, si acá hay un ácido graso, va a quedar así, CH2N, CH3. Entonces, esta molécula de ninguna manera puede ser polar, ¿sí? Por eso es una grasa apolar, cuando está esterificado con un ácido graso, el colesterol. Por ejemplo, los terpenos, el ejemplo del colesterol, pero también puede ser una hormona esteroide, cualquier molécula que derive de los terpenos. Los terpenos tienen este tipo de estructura con anillo, por lo menos un anillo tienen, y si no tienen una estructura muy apolar, por decirlo, ahí distribuyen los carbonos muy en una geometría que no deja posibilidades de transferencia electrónica, porque no tienen oxígeno. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, esos son asociados.
¿Qué otros hay asociados? Los esteroides, bueno, los terpenos y los esteroides son los de la familia. ¿Qué más? Dentro de estos, y dentro de los glucolípidos también están, recuerden, los cerebrósidos y los esfingolípidos, ¿sí? Son lípidos que nosotros no los nombramos mucho, pero son lípidos muy importantes en el tejido nervioso, ¿sí? En el tejido neuronal, sobre todo en el cerebro, la sustancia blanca. Entonces, porque están formando estructura de las membranas en los tejidos cerebrales. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ¿alguna vez comieron seso o tuvieron un seso de vaca en la mano? Es pura grasa, ¿sí? Pura grasa, ¿pero por qué? Porque tiene justamente estos glicolípidos en las membranas de las neuronas. Tiene acumulación de mucha grasa. Y eso tiene una razón de ser. ¿Qué les parece que puede pasar si el cerebro no tuviera esa cantidad de grasa? Primero que le da fluidez a la membrana, ¿no? La hace más fluida. Sirve por ahí como protección también. ¿Qué pasa si una neurona se llena de agua? Se muere. Tiene que ser bastante hidrófoba la membrana de la neurona, no porque se muere. ¿Se imaginen el tejido cerebral hinchándose todas sus neuronas llenas de agua? El cráneo tiene un cierto tamaño, entonces el cerebro no puede hincharse. Es más, cuando el cerebro se hincha, cuando hay una vasodilatación, porque lo que se hinchan son los vasos sanguíneos, no el tejido neuronal, hay dolor de cabeza, hay problemas de estabilidad, problemas de equilibrio, problemas de la vista. O sea, comprime a las neuronas. Entonces, el cerebro, que es muy inteligente, la naturaleza, la biología es muy inteligente, ¿qué hizo con el cerebro? Lo hizo bien grasiento, cuestión de que el agua no lo afecte, ¿sí? Lo que sí afecta es la sangre, porque la sangre sí es agua, pero está dentro de los vasos. Pero como los vasos sanguíneos se pueden dilatar, es una propiedad de los vasos sanguíneos, pueden provocar inflamación adentro del cerebro, ¿sí? O sea, se pueden hinchar. Pero nada más que eso, las neuronas no se hinchan. ¿Bien? Entonces, con esta clasificación tenemos estos, pero hay otra clasificación. ¿Alguno la investigó, la clasificación de los ácidos grasos, sobre todo? Hay una Yo clasificación. tenía que eran saponificables. Bueno, eso es una propiedad de los lípidos, que son saponificables. Cuando se combinan con una base, con un hidróxido, ¿sí? Forman jabones. Y esta formación de jabones muchas veces tiene que ver con la digestión, esta formación de jabones dentro del organismo. Pero la formación de jabones es una propiedad de las grasas, ¿sí? Igual las grasas que nosotros vamos a analizar son las que tienen que ver con la biología, con la célula, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Y las funciones también de ellas. La función de los lípidos. ¿Qué funciones cumplen los lípidos en el organismo? Funciones. Estructural. Bien, lo que dijimos recién. Sí. Membrana. Y es cuando ¿sí? dice que se forma la bicapa lipídica. Claro, estructural, forman parte de la membrana. ¿Sí? Esto es membrana. ¿Qué más? Reserva de energía. De reserva. Y esto es en las células adiposas. La reserva energética se da en forma de triglicéridos, ¿sí? En células adiposas. Transporte de vitaminas. ¿Con qué? Transporta vitaminas. Transporta, son vehículos, vehiculizan las vitaminas. Vehículo de vitaminas liposolubles, ¿sí? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La vitamina A, la A, D, E y K.
¿Y aislante térmico puede ser también? Sí. Y aislante térmico. Por eso tenemos grasa subcutánea. Son reguladores. Más bien aislante. El regulador de la temperatura es el agua. Lo que hace la grasa corporal, o sea, la grasa subcutánea, es cubrir el cuerpo para que no se pierda calor. Porque nosotros tenemos que mantenernos a 37 grados. Si el día allá afuera hacen 10 grados, tenés que mantenerte a 37. Y cuando hacen más de 37, el agua corporal sale por algún hueco, que es por la sangre, y va hasta la superficie y transpiramos para eliminar el calor hacia afuera. Es un método de refrigeración. ¿Puede ser que también tenga función biocatalizadora? Lo leí por ahí y me llamó la atención, pero no investigué más de eso. No hay enzimas lipídicas. Las enzimas son proteicas. Sí. Esa función te la debo, pero no lo veo asociado. Le hice como un Sí, circuito para... No lo veo asociado a esa función. ¿Sí? Porque ustedes después que vieron enzimas se dan cuenta que todas las enzimas son proteicas. Por ahí pudiendo estar... Sí, por ejemplo, a ver, hay enzimas que están asociadas a lípidos, pero ¿para qué? Para justamente, por ejemplo, esterificar el colesterol. La enzima que se llama colesterol esterasa es una enzima que se asocia al colesterol para poder esterificarlo, pero es transitorio, es una unión reversible transitoria. Si no es una lipoproteína, no es una proteína lipídica. ¿Qué más? ¿Esa pregunta está respondida? Sí. ¿Alguien tiene algo más que agregar a esta pregunta, a esta respuesta? ¿O alguna duda como tenía recién Hernán? Yo tenía que se sirven como aislante y como soporte de diversos órganos. Bueno, soporte. Lo de soporte, encomillarlo lo de soporte, ¿sí? Porque en realidad están en los tejidos intraviscerales, pero en realidad los que soportan a los órganos son el tejido conectivo. El tejido conectivo es proteico, no es lipídico. Lo que hace los lípidos es meterse entre ese tejido proteico y acumular grasa ahí y hace de aislante. Lo peor es que cuando hay exceso de grasa, ¿qué pasa? Aísla de la sangre, que es el agua, y no llegan los nutrientes. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Hasta acá ninguno tiene ninguna... Miren que esta es clase de repaso para el examen. O sea, hoy las dudas, el lunes que viene examen. De lo que tienen escrito, algo más para agregar. ¿Nadie tiene nada más para agregar? No. Yo tengo ahí en asociado que también se dividen en prostaglandinas. Sí, las prostaglandinas son, fíjate que son todos del mismo tipo de estructura, ¿sí? Prostaglandinas son derivadas de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Prostaglandina y monoinsaturados. Prostaglandinas y leucotrienos también, sí, ya que estamos, leucotrienos. Son moléculas derivadas de los ácidos grasos, o sea, se sintetizan como derivados de los ácidos grasos y son proinflamatorias, ¿sí? Cumplen diversas funciones. Hay funciones perjudiciales y hay funciones benéficas de las prostaglandinas, los leucotrienos. ¿Y los Porque- tromboxanos también? Y los tromboxanos, exacto, tromboxanos. Muy Yo bien. los tengo que son como eicosanoides, ¿puede ser? Bueno, son eicosanoides, sí. Tromboxanos. ¿Eso va a preguntar cada uno, profe, en el parcial? Por ahí no lo pregunto, pero es bueno saber. ¿Sí? Todos estos se llaman eicosanoides y lo vamos a ver si le llegamos. Eicosanoides, si llegamos al metabolismo de lípidos en la parte de respuesta inflamatoria, ¿sí? Los eicosanoides son derivados de los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9.
tienen relación y son derivados de lípidos. Bien. Que no cumplen, fíjense que no cumplen las funciones de los lípidos. Cumplen, son con estructuras apolares, pero cumplen otras funciones. Lo mismo que los esteroides. Los esteroides son lípidos. ¿Y qué función cumplen? Ninguna de esas. ¿Qué función cumplen estos? Hormonas. ¿Sí? Hormonas. ¿Ah? Y los terpenos, nosotros, para la biología humana, no están tal cual son los terpenos. Los terpenos están en la naturaleza, ¿sí? Están en las plantas. Pero nosotros lo que hacemos es de los terpenos formamos esteroides. ¿Sí? Y todo ingresa al organismo a través de los alimentos. Pero los terpenos son más que estar en las plantas. ¿Sí? En las semillas, en las frutas más grasosas. ¿Bien? Bueno. ¿Algo más? Si sigo tirando del hilo, sigo sacando, ¿eh? A ver. Yo tengo también los isoprenoides, vitaminas y otros compuestos. Bueno, las vitaminas liposolubles, ¿por qué son liposolubles? Porque justamente tienen esa capacidad de disolverse en grasa, y si se disuelven en grasa son grasas. Digo, tienen esa propiedad como las grasas. Entonces no son las grasas o los lípidos, no son lípidos simples, no son complejos, pero sí están asociados a las grasas. Las vitaminas liposolubles son lipídicas, o sea, tienen propiedades lipídicas. ¿Bien? Bien. Pero... ¿algo más? Después sería la siguiente, entre las siguientes moléculas orgánicas, indique cuáles corresponden a lípidos. Bueno, ¿y qué nombraba? La glucosa, maltosa. ¿Glucosa y maltosa son lípidos? No. Fosfatidilcolina. ¿Fosfatidilcolina es un lípido? Sí, es un fosfolípido. Glucógeno. ¿Es un lípido? No. No, es un polímero de glucosa. Triglicéridos y esteroides. Bueno, ¿triglicéridos son lípidos? Sí, son lípidos simples. Muy bien. Y esteroides los vimos recién. ¿Sí? Son lípidos derivados derivados de los lípidos. O sea, tienen propiedades de lípidos. Bien. Bueno. O sea, cuando yo les hago una pregunta así es para que piensen en qué grupo pondrían a ese compuesto. Si no es un lípido, ¿qué es? Si no es un lípido, ¿qué es? El glucógeno. Si no es un lípido, ¿qué es? ¿El glucógeno qué es? Un carbohidrato, muy bien, un carbohidrato. La maltosa es un carbohidrato, ¿sí? Bien. O sea, siempre cuando tengan ese tipo de preguntas, fíjense de qué otro, o sea, ¿por qué no son lípidos? Porque son del grupo de otra macromolécula, ¿sí? Y fíjense de dónde son. Bien. ¿Más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tuvo dudas con esta respuesta? No, todos la respondieron bien. Escriba la estructura general para las siguientes sustancias. Una grasa, un fosfolípido y un esteroide. Bueno, una grasa siempre decimos grasas son lípidos simples, ¿sí? Un triglicérido. ¿Cómo es la estructura de un triglicérido? 3 carbonos. No se olviden que tienen hidrógenos. Y acá, ¿qué va unido acá?
un carbono. ¿Bien? El carbono de los ácidos grasos, de la parte carboxílica del ácido graso. Entonces siempre que tenemos acá doble enlace con el oxígeno. Es lo mismo que dibujarla para arriba ya, ¿eh? Y después, ¿qué sigue acá? Más carbonos, ¿sí? Un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, y así sucesivamente. Lo mismo vamos a obtener acá, ¿sí? Bueno, supongamos, ¿sí? Depende de la cantidad de carbonos que tenga el ácido graso, ¿sí? Pero eso es una grasa simple. Es una molécula de glicerol esterificada por ácidos grasos. Después también veía un fosfolípido. Un fosfolípido. ¿Cómo lo dibujas al fosfolípido? ¿Qué tiene el fosfolípido? Está compuesto de glicerol. Fosfato o glicerol. Glicerol, otra vez ponemos al glicerol como base de la molécula. Profe, yo lo hice con el círculo y las dos colitas. Ah, vos lo hiciste así Y las dos colitas abajo. y así. Sí. Bueno, yo lo quiero así. ¿Sí? Porque esto es un dibujito, no es una estructura química de un fosfolípido. ¿Bien? Yo quiero saber qué hay en la cabecita del fosfolípido. ¿Qué hay en la cabecita del fosfolípido? Esta es la cabecita. Mostrale el tuyo. Esta es la cabecita del Yo me copié de eso, fosfolípido. pero no le ¿Qué hay en la cabecita del fosfolípido? Por empezar, que si acá hay un Mostrale agua. glicerol, acá va a haber un oxígeno, ¿no? Y acá va a haber otro oxígeno. Y acá va a haber otro oxígeno, ¿sí? Acá va a haber hidrógeno 2 y acá va a haber hidrógeno. Esto no cambia nunca. Y la base es el glicerol, esta es la base. ¿Bien? Ahora hay que saber qué va para allá. La cabecita es la parte que tiene las cargas, ¿no es cierto? La parte hidrogénica del fosfolípido. Entonces vamos a dibujarla acá arriba. Y las colas son ¿qué cosa? Son los ácidos grasos esterificando el glicerol. O sea, es esta misma molécula, pero que acá arriba, en lugar de tener un ácido graso, va a tener otra molécula polar. ¿Sí? ¿Está? Entonces, acá vamos a poner ácido graso. Carbono, carbono, oxígeno, oxígeno y fin, 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 fin. ¿Sí? Las veces que sea necesario. ¿Bien? Bueno. Esas serían las colitas. Y la parte polar es un fosfolípido. ¿Qué hay después del oxígeno? Un fosfato. ¿Seguro? ¿Y el fosfato cómo es? ¿Bien? ¿Así? No, no es así. Acá tiene que haber una esterificación, por lo tanto tiene que haber una molécula que tenga oxígeno. ¿Sí? No está bien, el oxígeno. O puse el oxígeno por arriba. Bueno, el oxígeno va a tener el fosfato, pero el fosfato tiene que estar unido a más oxígeno. Un fosfato en general tiene 4 oxígenos. ¿Sí? Si los contamos, 1, 2, acá tiene 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Y después qué hace el fosfato? ¿Se une a quién? Radical. A un radical, ¿sí? Un radical que puede ser una colina, por ejemplo. ¿Sí? Que es una molécula con nitrógeno, es una amina. O una amida. Acá sería una amida en realidad. ¿Sí? Es una amida con una fosfatidilcolina, por ejemplo. Fosfatidilcolina sería esto, la fosfatidilcolina. El R-colina. ¿Sí? Como ejemplo la colina.
La pongo en la colina porque es la más común, la que ustedes reconocen, la lecitina. La lecitina es un fosfolípido, que es fosfatidilcolina, más todo eso. Entonces, un fosfolípido tiene una parte polar, esto es polar, y fíjense la cantidad de oxígeno que tiene. Si con esta cantidad de oxígeno no es polar, tiene fundamento para ser polar. Pero esta no tiene casi nada de oxígeno. ¿Por qué? Porque está todo comprometido, ¿ven? Está todo bien atadito al carbono y acá es todo carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esta es la parte hidrofóbica de la molécula. Esas son las dos partes del fosfolípido. Y en general esto podría dibujarse incluso así. Bueno. Y un esteroide también, profe. Y un esteroide. ¿Qué característica tiene un esteroide? Que tiene anillos. Tiene anillos, ¿sí? Entonces, los anillos, que son muchos, ¿sí? 4 anillos. Este es de 5, ¿no? El segundo es de 5, si no me equivoqué. Este es de 5, ¿no? Y acá hay otro. Mi memoria. ¿Cómo sigue ahí? ¿Un anillo más? Uno al costado que está más arriba. Acá. Sí. 3 anillos. Era al lado, profe. ¿Eh? Al lado de ese. Pegadito. Ese va ahí al lado. No me parecía, ¿no? Muy largo. Y acá hay una cadena de ¿no? Algo así. No, yo no lo tengo con la cadena. ¿No? No. Sigue para arriba. Con 2 patitas en medio de cada dos. Sí. Acá, Sí. una patita para acá No. y una. No, entre medio. Entre medio de las dos de abajo y entre medio de las dos de arriba. Vení, dibujámelo porque no entiendo lo que está diciendo. 6 y 6. Ahí, en medio, una patita para arriba. De ese Acá, palito. acá Sí. una patita para arriba, así. Sí. Y de la otra unión del medio, Acá, no, de abajo. acá, No, de los otros dos. acá, Sí, pero de arriba. acá. Ahí, otra más. Ahí. ¿Saben qué son estos? No. CH3. Yo lo tengo como 3. Es eso. ¿Sí? No es una patita para arriba, es un CH3. Está. Esto sería una base de un esteroide. Hay uno que sabe más del CH3 de abajo. Ese sabe más. No hay patita acá. No hay. Hay 2 patitas acá. Y a eso le parece que es polar. ¿Dónde podría estar la polaridad? En ningún lado. Bueno. Es un ejemplo, porque si pueden las hormonas tienen la colita para acá, el Sí, el colesterol tiene la colita. colesterol El tiene. colesterol tiene la colita para acá. Sí. ¿Sí? ¿Está? La colita significa más. A ver, ¿qué significa? Existe más No colita. sé si le entiendo. Sí, sí. Esa cosita. Ella lo tiene diferente. Yo lo tengo como el común. Y acá en el dibujito está el colesterol que sí sigue. Que sí, sigue carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono. Ah, no, ¿ves? Lo que tiene es el ciclopentano peridrógeno. El pentano está acá. Este es el pentano. ¿Sí? El ciclopentano sería así y así. Ahora sí. Ciclopentano peridrogenante. De eso deriva el colesterol. El colesterol tiene un H, es un alcohol. Bueno, lo que me interesa a mí que sepan es que los esteroides, el colesterol
son grasas, son apolares y tienen esa estructura de anillos conjugados. ¿Sí? Se llaman estructura de anillos conjugados. Bien, no les voy a hacer dibujar absolutamente nada, pero por ahí si se me ocurre ponerles una foto de una imagen de un esteroide, lo tienen que reconocer. No ponerle el nombre, sino reconocer de que es una estructura de tipo esteroide, o sea, de una grasa de tipo esteroide. ¿Bien? O sea, que estas estructuras ustedes las tienen que reconocer. ¿Está? Bueno. Profe, el esteroide es el que hizo el primero, ese no. Sí, este. Ese. Este es el ciclopentano perhidrofenantreno, es la base del colesterol. No tiene un doble enlace acá, el colesterol después tiene un doble enlace acá, después tiene uno OH acá, después tiene una cadena que sale de acá, no de acá, de acá, larga de carbono, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono. ¿Sí? Imposible que no sea. Yo una grasa hice otra, ¿puede ver si está bien? Si es una grasa fenomenal. A ver, ¿cuál hiciste? ¿Hiciste anillos conjugados? No. Ah, sí. Ese no es un esteroide. No, una grasa. El primer, el que usted hizo allá, yo hice otro, no sé si. Vos, para hacer una grasa, tenés que poner primero un glicerol. ¿Dónde está el glicerol ahí? No hay. No hay glicerol. Ahí tiene que haber glicerol. Entonces vos, la grasa tiene glicerol. Al glicerol le tenés que esterificar los ácidos grasos. Los ácidos grasos entre sí no se esterifican, ¿sí? Porque son ácido con ácido y no, se repelen, no se esterifican. Se esterifican con un alcohol, ¿sí? Y acá sería. O se esterifican con un fosfato. Sí, pero ¿dónde está unido esto? Esto es una parte de otro ácido graso. ¿De qué molécula es? No me pareció. Busqué grasas y me pareció casi todas iguales. ¿Y qué nombre te pareció? No me apareció el nombre. Por eso estaba en duda. Claro, pero lo que pasa es que acá es como un hidrocarburo, mira, está como unido a un ácido graso, o sea, el ácido graso sería esta parte, ¿no? Esta, el ácido graso. Este sería la parte del alcohol. El alcohol es un alcohol que tiene 1, 2, 3, 4, 3 carbonos acá y acá tiene... Ah, no, está bien. Este es el glicerol. Así te lo pusieron el glicerol, fíjate. 3 carbonos. 1, 2, 3. Acá hay un OH y acá hay un OH. Acá hay otro OH. Este es un ácido graso, este es otro ácido graso y este es otro ácido graso. Vos numerá los carbonos del glicerol. Este es un carbono, este es otro carbono y este es otro carbono. Los 3 carbonos estos tienen O. Ahora que hiciste la línea muy larga por eso. ¿Sí? Pero es lo mismo, el glicerol es esto. 1, 2, 3. Y a estos le pones un ácido graso a cada uno. Claro, como me mandó él. No, pero este es un ácido graso. Es agregado. Lo que pasa es que yo los ácidos acá se los dibujé así, pero ¿cómo se los pongo siempre? Como un ácido graso y yo lo dibujo así. Eso es un ácido graso, ¿sí? Pongámosle, acá tiene el OH y acá tiene carbono, hidrógeno 2. N veces, ¿qué quiere decir? Esto se repite, que puede ser varias veces. O sea, puede tener 10, puede tener 8, puede tener 12, siempre son pares. ¿Sí? Y por último tiene una terminación CH3, siempre tiene una terminación de ¿está? Este es el carboxilo y estas son la molécula que le continúa, que es toda una molécula con carbono y hidrógeno 2 N veces, dependiendo del ácido graso. Pero la base es esa. ¿Está? ¿Está bien entonces? Sí, así dibujado. Lo que pasa es que yo no lo veía dibujado así, como que lo pones todo así. Es más fácil ponerlo recto así. Está bien, en el espacio no es recto, es así. Pero bueno, para el cuaderno es así. Bueno, ¿cómo sigue? Todos pudieron
hacer una estructura o reconocer las estructuras. El tema es que las sepan reconocer, ¿sí? Yo hice un triglicérido en la grasa. Claro, es que una grasa es un triglicérido. A ver, grasa igual triglicérido. Así pónganlo. Si yo les digo, yo no les voy a decir grasa, les voy a decir triglicérido de todas maneras. Ustedes pueden decir grasa, porque es una grasa simple. Cuando yo digo grasa simple. Grasa. O triacilglicérido. ¿Sí? Como me lo dijo Hernán, acilglicérido. Triacilglicérido. 3 ácidos grasos en un glicerol. O TG directamente. ¿Sí? Triglicérido. Ahora, en general, se está usando este nombre, triacilglicérido. Bien. En la 4 había que poner las respuestas correctas. Bueno. ¿Y cuál era el enunciado? Un aceite está formado por ácidos grasos insaturados de cadena corta. Esa era una. La otra decía, un aceite contiene ácidos grasos saturados de cadena larga. La C decía, una grasa contiene ácidos grasos insaturados de cadena corta. La D, una grasa está formada por ácidos grasos saturados de cadena larga. Y la E, un aceite está formado por ácidos grasos insaturados de cadena larga. Bueno, vamos a ir uno por uno a ver lo que significa. ¿Y cuál era la correcta? Yo puse la D. Un ácido graso. Está formado... Una grasa está formada por ácidos grasos saturados de cadena larga. Y yo puse la B también correcta. La D, Esa es la D. Yo leí la D. la D no es correcta. ¿No es correcta? No. Yo había puesto esa como correcta y la B también, que dice un aceite contiene ácidos grasos saturados de cadena larga. ¿Saturados o insaturados? Saturados. Tampoco. Incorrecto. Puse un aceite está formado por Yo ácidos. puse la A y la D. Yo La puse D es incorrecta. La D es ¿Por qué es incorrecta? incorrecta? Porque los ácidos grasos pueden ser insaturados. Puede haber un saturado, un insaturado, un poliinsaturado, un monoinsaturado. Los 3 ácidos grasos pueden ser diferentes. ¿Sí? Y la A Y no es- siempre son saturados. La A, que es un aceite está formado por ácidos grasos insaturados de cadena corta. Yo lo puse como... La A dice... Sí, la A dice, un aceite está formado por ácidos grasos insaturados de cadena corta. no. Por lo general son de cadena larga. Por lo general son de cadena larga. O pueden tener un ácido graso de cadena corta y varios Entonces de en la cadena E, larga. un aceite está formado por ácidos grasos insaturados de cadena larga. Ahí, ¿Esa es la correcta? esa es la correcta. ¿Alguien puso la E por las dudas? ¿Alguien puso la E? Sí. Sí. Sí, ahora. ¿Sí? no, ¿Vos pusiste la E? Ahora todos pusieron Yo la también E. puse Ah, La E. es la E. ¿Por qué? Porque vamos a analizar las otras respuestas para que sepan por qué. El tema es saber por qué. ¿La única? ¿Bien? ¿Por qué es la única? ¿Puede haber más correctas? Son parcialmente correctas. No está diciendo toda la verdad. ¿Sí? Porque yo me puse a leer todo me puse a leer y es como dice, hay partes que son correctas, pero por ahí no Pero sé hay si- partes, por eso, claro. parcialmente correctas. O sea, no están diciendo nada mal, No lo están diciendo pero no lo completo. están diciendo correctamente. ¿Bien? Entonces, un aceite tiene, a ver, ácidos grasos de cadena larga y insaturados. Por eso un aceite es líquido. Tiene un punto de fusión alto. ¿Sí? Entonces la E también tendría Perdón, su un punto de parte fusión incorrecta. bajo. ¿Eh? La E tendría su parte incorrecta porque solamente dice ácidos grasos insaturados. Insaturado. Tiene También ácidos grasos. tiene El saturados. aceite no tiene saturados. No, el aceite no claro, tiene. estamos hablando de aceite. El aceite no tiene insaturados, no tiene saturados, solo insaturados Solo insaturados. y de cadena larga. Por eso tiene el punto de fusión bajo, por eso son líquidos a temperatura ambiente. ¿Bien? Entonces yo me confundí. Una grasa, Una grasa. una grasa tiene ácidos grasos saturados, pero también puede tener insaturados. Lo que pasa es que el porcentaje de saturados es tan alto que la grasa es sólida a temperatura ambiente. ¿Bien? Pero no son todos saturados, no es una divisoria
tan estricta en las grasas. ¿Por qué? Porque los triglicéridos pueden guardar cualquier tipo de ácido graso. Acuérdense, los triglicéridos son grasas de reserva. Por lo tanto, si yo tengo que guardar un ácido graso insaturado, lo voy a guardar esterificado en el glicerol. ¿Bien? Los aceites son líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque tienen insaturaciones. ¿Se acuerdan que yo les dibujé las insaturaciones en un ácido graso? Igual después en un ejercicio más abajo nos pide eso también. Que lo dibujen. O sea que los pacientes... Que lo dibujen. Si son líquidos o... Si son líquidos saturados o o insaturados. Está bien. Pero más adelante. Más adelante. Bueno, el tema es que un ácido graso insaturado tiene tendencia, ¿sí? Cuando está insaturado, ¿sí? Realmente cadena larga. O sea, acá me salgo. Por lo menos 6 carbonos. Son 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, ¿sí? Cada vez que el ácido graso se encuentra con una insaturación, puede tener la conformación cis o la conformación trans, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si yo tengo una insaturación en este carbono, esta es una configuración trans, va uno para acá y el otro para acá. Pero si yo lo hago con una configuración cis, este doble enlace me va a quedar así, ¿sí? Es una configuración cis. Si yo tengo otro doble enlace, ¿sí? Pongámosle acá, y hago otra configuración cis, este ácido graso, bueno, pero me lo puse mal, debería pedir para el cielo. Así, ¿sí? Pongámosle así. Si yo tengo después otra configuración cis, pongámosle aquí, ¿sí? El ácido graso, no, acá no, espera. Configuración cis sería así. No, vamos a hacerlo como correcto. Así y así. Entonces fíjense, a medida que tiene insaturaciones conjugadas, o sea que va pasando alternadas, el ácido graso se va separando de las cadenas de los ácidos grasos de arriba, ¿sí? Los ácidos grasos, cuando son saturados, se estabilizan por unas uniones hidrofóbicas, ¿sí? ¿Y qué hacen? Esa atracción hidrofóbica los mantiene uniditos. Entonces, por eso los puntos de fusión con los ácidos grasos saturados, con las grasas saturadas, los triglicéridos con ácidos grasos saturados, tienen una estructura muy rígida y son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Porque el punto de fusión es muy alto, hay que elevar la temperatura mucho más para romper estas uniones más débiles, pero son uniones hidrofóbicas. En cambio, cuando el ácido graso es insaturado, empieza a hacer esta estructura, se empieza a alejar esta cadena de los de arriba. Entonces rompe estos enlaces y ¿cómo queda? Queda mucho más flexible. Tengo que ponerle menos temperatura para fluidificarlo. Entonces los aceites, como tienen todos ácidos grasos insaturados, ¿qué hacen? Tienen como las ramas libres, así, como si estuvieran haciendo así. Entonces yo no necesito elevar mucho la temperatura para que sean líquidos. ¿Sí? Eso sería en el caso, por ejemplo, de la manteca o la grasa vacuum. La manteca tiene grasas saturadas. ¿Por qué? Porque tiene triglicéridos, ácidos grasos saturados e insaturados. Lo que pasa es que, en realidad, ¿por qué? Porque la vaca, hace la leche no solamente con ácidos grasos saturados. La vaca tiene ácidos grasos insaturados como todos nosotros. Lo que pasa es que la grasa de animal es una grasa que tiene más saturados que insaturados. Por lo tanto, va a tener un punto de fusión muy alto.
¿Bien? En cambio, cuando vos tenés una grasa vegetal, los vegetales no tienen ácidos grasos saturados. Ya por definición, los ácidos grasos de las vegetales no son insaturados, no son saturados, son insaturados. Entonces, los triglicéridos o las grasas que pueden venir o provenir de la síntesis de la semilla, por ejemplo, de la respiración o de la molienda de la semilla, van a ser ácidos grasos insaturados, van a ser grasas con ácidos grasos insaturados. Porque la forma de reserva que tiene la semilla también va a ser el triglicéridos, pero ¿con qué? Con ácidos grasos insaturados. Y entonces vamos a tener aceites que son líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque tienen esa estructura flexible. ¿Sí? Los bracitos que hacen así. ¿Está? ¿Se entendió el concepto? Sí. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen esa limitación. Todas las grasas vegetales tienen ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Todas las grasas animales tienen saturados e insaturados, las dos cosas. ¿Bien? Y eso va a depender de la temperatura también. Y eso va a depender de la función del lípido, De la función. de la función que tiene ese lípido. En general los triglicéridos son función de reserva. Y esa función de reserva es reservo ácidos grasos saturados e insaturados, porque voy a necesitar de los dos para hacer otras cosas. ¿Sí? Si yo quiero hacer, pongámosle, prostaglandinas, voy a necesitar ácidos grasos insaturados. ¿De dónde los saco? Si mi grasa es animal, porque yo soy clasificado como animal. ¿Yo no tengo aceite? ¿Mis membranas son todas rígidas? No, también son fluidas. Los fosfolípidos tienen ácidos grasos insaturados para hacer más fluida la membrana. Si no, seríamos membranas que a temperatura, imagínense, baja la temperatura a 0 grados y estaríamos así. ¿Sí? Duros. ¿Sí? Pero no estamos duros. Tenemos, nuestras membranas son fluidas. Y eso es lo que les da las insaturaciones. Las insaturaciones dan la fluidez en los triglicéridos. ¿Bien? Y en los fosfolípidos. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense que los triglicéridos pueden ser, o sea, las grasas pueden ser, de acuerdo a su origen, pueden ser aceites o grasas animales, ¿sí? Pero eso no quiere decir que su composición de ácidos grasos que esterifican el triglicérido sean todos saturados en las grasas animales. Puede haber mixto. Ahora, en las vegetales, sí. Las vegetales en general no, los aceites tienen triglicéridos con ácidos grasos insaturados y de cadena larga. Por eso hay que comerlos, porque son de origen vegetal, las semillas, de las semillas. Profe, ¿y hasta a partir de qué número de carbono se clasifica como cadena larga? Cadena larga es a partir de 18 carbonos. No, sí, de 18. De 12 a 16 son de cadena media. Menor de 12 son de cadena corta. Hasta 8 era, ¿no, profe? Lo de cadena corta. No, o hasta 8. 8. De 8 a 12 son de cadena media. No, de 8 a 16. A 16, no. De 8 a 16 son de cadena media. Parece que era así. ¿Y cadena corta? Y de cadena corta menor de 8. Menos de 8. En general, los ácidos grasos saturados son de cadena corta. Eso también es una verdad. ¿Sí? Los ácidos grasos saturados pueden ser y son en su mayoría de cadena corta. No hay insaturaciones en un ácido graso corto, de cadena corta. Puede haberlo en las de cadena larga. Las insaturaciones se ven en los ácidos grasos de más de 16 carbonos. Más de 16 carbonos en general pueden tener una insaturación. Pero si no son, y en general los ácidos grasos de la clasificación omega 3, omega 6 o omega 9 tienen más de 18 carbonos. Son a partir de 18 carbonos. Yo tengo que a partir de 12 carbonos empiezan a aparecer los dobles enlaces. Claro, pero los que son omega, de la serie omega, además, la serie omega es otra clasificación. ¿Sí?
Tiene que ver con ácidos grasos que tienen dobles enlaces o dobles enlaces conjugados. Pueden ser monoinsaturados y puede tener, por ejemplo, el ácido oleico que tiene 18 carbonos, el linoleico que tiene 20, el linolénico que tiene 22. No, el linolénico tiene 20 también, pero tiene más dobles enlaces. El linoleico tiene un doble enlace y es omega 6. El linolénico es un omega 3 y tiene 20 carbonos. El linoleico tiene 18 y tiene un solo doble enlace. Y es omega 9. O sea que está justo en el medio. El doble enlace. El punto 5 son verdaderos o falsos. Hay 3. En un ácido graso, los dobles enlaces están conjugados. Eso es verdadero. ¿Pusieron verdadero? Sí. Sí, porque los dobles enlaces en los ácidos grasos no pueden estar no conjugados. Siempre que tienen que estar alternados. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos dobles enlaces así. ¿Sí? Porque no hay forma de unirlos. ¿Sí? Si yo tengo carbono y hidrógeno acá, no tengo, el carbono no tiene 5 electrones disponibles, tiene 4. Los dobles enlaces tienen que estar necesariamente conjugados. ¿Sí? O sea, por ejemplo, así. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Los ácidos grasos se encuentran generalmente en configuración cis. Yo puse que era verdadero, lo leí en mi- En general sí, están en configuración cis. Y ese La también puede ser configuración trans, también. en trans también hay, pero en menor cantidad. En la naturaleza, naturalmente. Vos podés tener trans por generación química, o sea, por generación con un proceso industrial. Porque yo no lo marqué como correcto porque por eso, porque es cis y trans, las dos pueden ser. Pero mayoritariamente son cis. No sé cómo está el planteo. ¿Cómo Está dice? en el libro. En general. Sí, en el libro dice Dice, tal cual. en general, claro. En general son cis. ¿Hay trans? Sí. Pero en general son cis. Y son cis por esto. Por mantener la fluidez tienen que ser cis. Si son trans, fíjense que la conformación trans se parece mucho a qué. Pongámosle que fueran así los dos enlaces. ¿A qué se parece? A este, al saturado. Entonces la configuración trans es una, le da más rigidez a la molécula. Por eso son cis, para ser más fluidos. Después decía también los dobles enlaces de los ácidos grasos hacen que disminuya el punto de fusión con respecto al homólogo. Sí. ¿También es correcto? Si yo tengo un ácido graso saturado de 18 carbonos y lo comparo con un ácido graso insaturado de 18 carbonos, o sea, tiene la misma cantidad de carbonos, uno va a tener un punto de fusión más bajo que el otro, el que tiene el doble enlace. ¿Sí? Por esto, por la configuración esta de que se dobla. Después, Se pliega. otra más. Observe las fórmulas moleculares de los siguientes ácidos grasos e indique número de carbonos Bueno, y a si son eso me interesa que lo sepan. saturados o insaturados. Eso me interesa que lo sepan. Yo les doy la fórmula, cantame la primera así como está escrita. Carbono, hidrógeno 3. Entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2. 10. Carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Es un ácido graso? Sí. Sí, Es un ácido saturado. carboxílico. ¿Tiene cuántos carbonos? 12. 10 acá, uno acá y uno acá. Son 12. ¿Sí? 12 carbonos y es saturado. No hay nada que indique lo contrario. ¿Sí? Y también puse que ese es sólido a temperatura ambiente. Muy bien, sólido a temperatura ambiente. Sí, cuando quiero. Bien. La otra estructura, o escritura,
carbono, hidrógeno 3, entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2, 4, carbono, hidrógeno, igual, Doble enlace. Carbono, hidrógeno. carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, 3. 2, Carbono, hidrógeno 2. carbono, hidrógeno, doble enlace, ¿Este tiene paréntesis? No. no, entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2, 7, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un ácido graso que tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me falta uno. Ah, 13, 17, 18. Ahora sí. Perdón, me había escrito tan allá que... 18, ¿sí? Entonces este tiene 18 carbonos. ¿Bien? ¿Vieron cómo contarlos? Sí, sí. 18 carbonos. Tiene dobles enlaces. Profe, yo tengo que obtener 2 dobles enlaces poliinsaturados. Poliinsaturado, sí. Es un poliinsaturado. Que tiene fluidez a temperatura ambiente. Exacto. Y fluido. Fluido a Temperatura ambiente. temperatura ambiente. ¿Bien? Si ustedes cuentan la cantidad de carbonos, el carbono número 1 se cuenta desde acá, ¿sí? Desde la función. 1 y 7 son 8. Carbono 9, carbono 10, carbono 11, carbono 12 y carbono 13, ¿sí? Yo puedo escribir esta estructura también, o esta nomenclatura, nombrando entre qué carbonos están los dobles enlaces, ¿sí? Hay una nomenclatura, yo no se las enseñé, creo que no se las puse en las preguntas, porque les complicaba un poco. Pero sepan que por ahí ven escrito en algún libro o en algún texto que los lípidos pueden estar nombrando los dobles enlaces en las posiciones de los dobles enlaces. O pueden estar escritos en la nomenclatura de los omega, ¿sí? Los omega tienen una diferencia con respecto a la nomenclatura. Yo acá nombré carbono 9, carbono 10, carbono 12, carbono 13 respecto del grupo funcional carboxilo. ¿Bien? En la nomenclatura omega, el carbono que se empieza a numerar es el del metilo, ¿sí? Es el del extremo que no está esterificado, porque recuerden que este ácido graso va a estar esterificado acá, ¿sí? Entonces, el carbono 1 omega 1 sería el 1, es este. Acá tengo 4, serían 5. ¿Qué número sería este omega? Omega 6, ¿sí? 7, 8, 9. Omega 9. ¿Bien? ¿Les suena eso, omega 6, omega 9? ¿Está? En general, un ácido graso poliinsaturado se lo nombra solo por el primer enlace omega. En este caso, este es un ácido graso omega 6, no es un omega 9. El omega 9 tendría un solo doble enlace y no tendría doble enlace acá. Ahora, hay los omega 3, ¿qué quiere decir? Que contando de acá 3 carbonos, tengo también una posibilidad de tener un doble enlace en el carbono 3, contando desde el metilo. Y ese sería un omega 3. El omega 3 generalmente tiene el enlace en el omega 3, el enlace en el 6 y el enlace en el 9 de omega. Tiene los 3 dobles enlaces, es un poliinsaturado. Tiene 3 dobles enlaces conjugados pero es nombrado solo por omega 3, o sea, el primer doble enlace. ¿Se entendió eso? O sea que si yo les digo, tengo un ácido graso poliinsaturado omega 9, es un monoinsaturado.
¿sí? Omega 9 es mono insaturado. Solamente tendría el doble enlace en Solamente tendría el 9. doble enlace acá. En el omega 9. Recuerden que el omega 9 no es el carbono 10. Porque el 10 está contado desde acá. Este está contado desde acá. ¿Sí? ¿Está? Si yo tuviera que escribir un omega 3, solo que 18 carbonos. ¿Puedes mostrar antes de si va a cambiar como con 2, por favor? Carbono 1, el de la función. Siempre el carbono de la función es el primero. ¿Sí? Cuando contamos aldehído, acuérdense, contamos carbono 1, aldehído. ¿Sí? Bueno, carbono 1. Carbono 7, o sea, 7 carbonos quiere decir que 1 más 7 son 8. Este ya es el 9. Este es el 10. Este es el 11. Este es el 12. Este es el 13. Este es el 17. O sea, acá hay 17. Hasta acá llegan 17 y este 18. ¿Sí? Pero cuando nombramos a los omega, los nombramos desde acá. ¿Sí? Un omega 3 tiene 20 carbonos. ¿Sí? Entonces yo tendría que nombrar, tendría que desarrollar acá 1, 2, 3, entre el 3 y el 4 omega, hacer el doble enlace y así los 3 enlaces. ¿Bien? Pero el omega 3 puede tener un doble enlace después del Siempre primero. tiene el omega 3, los omega 3 tienen los 3 dobles enlaces. Lo que pasa es que se nombra solamente el primero, omega, el 3. Pero tiene en 6 y tiene en 9 de omega, o sea, de la nomenclatura omega. De los otros no. O sea, los dobles enlaces van a estar entre, a ver, si tiene 20 carbonos, va a estar entre el carbono 20, 18, entre el 17 y el 16. Debe tener un doble enlace. O sea, sería un ácido graso como este, pero en lugar de tener acá CH3, tendríamos que hasta acá tenía el 17, ¿no? Y acá entre el 18, 19 y 20. 20, 19, 18, 17. Tendría que estar dentro de este manojo de... Acá tendría que poner 3. Acá tendría que poner 3. Y... No, podría... En vez de escribir esto, podría tener un CH2, como está acá, un CH, acá el doble enlace, y otro CH, y acá un CH2. Entre paréntesis 18. Entonces yo tendría 13, 14, 15, 16, entre el 15 y el 16, ¿sí? Acá tendría 15, 16, 17 y 18, ¿no? Va sin paréntesis porque vale. ¿Sí? Y tendría un omega 3, 1, 2, 3. Esto sería un omega 3, acá. 1, 2, 3 omega. ¿Bien? Y acá tendría 13, 14, 15 y 16. Si fuera uno de 20 carbonos, tendría que empezar el omega 3, tendría que ser, acá tendría que tener el doble enlace, no acá, sino entre el carbono 16 y el 15. No, entre el 18, el 18 y el 17. Pues tiene 20 en total. Bueno, ¿entendimos? ¿Qué otro había? Había dos más. Dos más, a ver. Carbono, hidrógeno 3.
entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2, 14, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Así, sencillito. Sí. Bueno, este es fácil. 1, 14 y 1, 15 y 1, 16. 16 carbonos. Es saturado, Sí. obviamente, saturado. Sólido, temperatura. Y obviamente es sólido. ¿Sí? A temperatura ambiente. Bien. ¿Y el otro? Carbono, hidrógeno 3, entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2, 7, carbono, hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno, entre paréntesis, carbono, hidrógeno 2, 7, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Bueno. Acá tenemos 1 y 7, 8, 9 y 10. Y 7, 17. Y 1, 18. Volvemos a tener uno de 18 carbonos. Pero ¿qué pasa acá? Este de 18 carbonos tiene un doble enlace entre el 9 y el 10. Es un mono insaturado. Yo puse insaturado, ¿está bien o hay que ponerle el mono? Pero a ver, si le agregás el mono, Está bien, suma, claro, porque es uno solo. Este es poli y este es mono. Fluidez Y en omega, ¿cuál sería? 1 y 7, 8, 9 y 10. Omega 9. ¿Sí? ¿Está? Es un omega 9. Contando desde acá. 1 y 7, 8. Y 1, 9. Líquido, temperatura ambiente, está bien. Líquido a temperatura ambiente, sí. Es el aceite de oliva. ¿Se entendió? De este tipo de ejercicios va a haber en el parcial, ¿sí? Así que practiquen. Este tipo de ejercicios va a haber en el parcial. Profe, da una consulta. ¿Por qué aquel es fluido y este es líquido? Por Bueno, el fluido enlace y líquido es lo mismo. es lo mismo. Es lo mismo. Fluido es que fluye. Líquido. ¿Sí? Bueno, ¿terminamos con líquido? ¿No? Uy, qué largo que es este tema. En el punto 7 hablaba de los esenciales. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Eso es una definición. Ácido linoleico, omega 6 Linoleico. y omega 3. Dice, estos ácidos son abundantes en aceites vegetales y pescado. ¿Qué entienden por ácidos grasos esenciales? Los ácidos grasos esenciales, ¿qué son? Son ácidos grasos que no Que no produce el cuerpo. produce el ser humano, lo producen los vegetales Entonces hay que y ingerirlo. los pescados, Hay que y comen ingerirlo. algas, La respuesta sería que hay que ingerirlos porque el cuerpo no los produce. porque el cuerpo no los produce, entonces son esenciales. Pero o sea, no los produce, pero los necesita, ¿sí? Después el 8 es la que no pude responder, que dice, ¿cuál tendrá mayor carácter anfipático? ¿Un glucocerebrosida o una esfingomielina? ¿Qué quiere decir anfipático? Vamos a empezar por ahí. Que no es solo un No, anfipático. No, que tiene relación con el agua. Que tiene relación con el agua, o sea, que tiene una parte de la molécula hidrofóbica y una parte hidrofílica. Anfipático, que se comporta como hidrofílico y como hidrofóbico al mismo tiempo. Forman micelas, sí, como los fosfolípidos. Sí, los cerebrósidos y las esfingomielinas son del tipo fosfolípidos, o sea, son similares al fosfolípido, pero tienen otras estructuras. ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor carácter anfipático? Será el que tiene mayor posibilidad Para de mí el tener. glucocerebrosida. ¿Cómo se conforma un glucocerebrosida? En el libro Si tenían tiene- el. Si tiene glucosa,
Tienen un hidrato de carbono, una glucosa, Unida a una ceramida. Dice. unida a una ceramida. Una ceramida es la parte lipídica, Claro. ¿sí? La parte de la glucosa. ¿Y el es la que- esfingolípido qué tiene? 18 carbonos. En el carbono 1 tiene alcohol, Tiene un alcohol, tiene un amino. En el tiene carbono 2, un amino. en el carbono 3 tiene otro alcohol, un alcohol secundario. Y en el carbono, entre el carbono 4 y el carbono 5 tiene una doble ligadura. Ah, puede ser el fijo. Yo en ese puse que ese va a tener mayor carácter Sí. porque contiene un grupo fosfato unido a un hidroxilo y uno de la ceramida, que sería el tejido adiposo. Es Así el como tejido, lo contesté. es tejido adiposo, sí, pero es una grasa, todo es tejido adiposo. Los triglicéridos también son tejido adiposo. Pero el carácter anfipático, fíjense, yo creo que esa pregunta la saqué del libro de Blanco, cuando clasifica a los lípidos, a los otros lípidos que son de carácter mixto, son complejos. Fíjense que uno tiene nitrógeno y el otro no. Los grupos alcohólicos, grupos aminas, ¿se acuerdan qué características tenían? De formar puentes hidrógenos con el agua, ¿sí? Tanto los alcohol como las... ¿Para qué me traigo este tipo de ropa si ya sé que voy todo blanca? Y además llena de pelo de verdad. A ver, permítame. En la página 79 arrancan los lípidos. Lípidos complejos. No vamos a llegar, pero para el de encima. No llegamos, ¿eh? Pero tampoco hicimos lo de lípidos antes porque no habían hecho trabajo práctico. Yo este trabajo práctico se lo di a este lejos desde hace tiempo. Y de encima, por ejemplo, tomando Falta las de preguntas. proteínas, de aminoácidos. Tenemos que estudiar de las preguntas, los de encima. Las preguntas tenían los conceptos fundamentales, sí, del apunte ese que les di, eso es fundamental, eso no lo pueden dejar de saber, ¿sí? Gangliósidos. Los pequeños Nada, este es anillado. Fíjense que en el dibujito, yo quiero que vean el dibujito que tiene la esfingomielina. Primero es un fosfolípido, o sea, fíjense. ¿Sí? Y fíjense en la página 91, se lo muestro acá. Miren, ¿ven que tiene cargas distribuidas entre el fosfato y la amina? ¿Sí? Es una amina terciaria. ¿Está? Entonces acá tiene una distribución de carga. La distribución de carga es lo que lo hace anfipático. ¿Sí? Perdón, profe, ¿qué página? 91. 91. Y los cerebrocitos son glicolípidos. Y fíjense, ¿cómo hacen la distribución de cargas en el glicolípido? No hay posibilidad. Porque tiene el anillo. Porque tiene el anillo, porque además la glucosa se transforma en un anillo y el oxígeno lo compromete en la unión con el ácido graso, o sea, con el glicerol en realidad, ¿sí? Entonces no hay forma de que ese oxígeno se cargue. Entonces, el que tiene carácter anfipático es el que tiene el fosfato y la amina. ¿Por qué? Porque son moléculas del tipo, son grupos funcionales del tipo de que distribuyen las cargas y los electrones. ¿Sí? O sea, lo único que tenían que mirar era la estructura, porque si ustedes miran la estructura se dan cuenta que uno está cargado y el otro no. Y el otro, por más que yo quiera ponerle cargas, es imposible. Porque la carga tiene que estar distribuida justamente en el oxígeno que está comprometido, que está ocupado.
En cambio el otro tiene la amina y el fosfato. El otro tiene el fosfato, le sobra, tiene carga, ¿sí? Y en la parte de amina, que es terminal encima, también está cargado. ¿Está? Como los aminoácidos, ¿se acuerdan? Los aminoácidos también esta forma de ponerse, son anfipáticos también, porque los aminoácidos se cargan en ambos grupos, ¿sí? Entonces está bien, la que va a tener mayor carácter. Es la esfingomielina. Bueno, y la última pregunta. No, hay dos más. Bueno, ¿y qué tan importantes son las dos mates? No, yo creo que no las considero importantes. Que se indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La lecitina es un derivado del ácido fosfatídico con colina. Yo puse que era eso. Sí, es ese. Sí, es ese, con la colina, sí. La 10 decía, elija la respuesta correcta. Un cerebrocido es una ceramina más glucosa o galactosa. Yo puse eso. También puse eso. Yo también. Está bien. Sí, eso son cosas teóricas que tienen que sacar del libro. Sí, eso estaba ¿Sí? bien. Bueno, y Lo la de los última. aminoácidos habíamos visto. De aminoácidos hay, Lo habíamos hace corregido. falta, sí, hace falta, no, lo habíamos corregido, así que yo creo que no hace falta. ¿Hay algo de aminoácidos que les quedó pendiente? Los ejercicios del punto isoeléctrico va a poner en el pasaje. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es un concepto importante el aminoácido, sí. ¿Sí? Lo de- Como que es la electroforesis. ¿Está? Bueno, y de encima, ¿qué duda tienen? Empezamos. Saquemos las dudas. O sea, hicieron los ejercicios, ¿qué parte les dificultó el ejercicio? Damos las respuestas rápidas, verificamos que sean las correctas y Lo de enzimas en el punto 9 que decía, ¿qué otro mecanismo de regulación de una reacción en una vía metabólica conoce? Esa no. una es la alostérica, esa la desarrollamos, ¿se acuerdan? Esa la desarrollamos. Después hay otras formas. Por ejemplo, inducir a la formación de una determinada sustancia, inducirlos, porque no es alostérico. Simplemente viene una enzima o una hormona que tiene un sitio específico en un receptor. El receptor actúa como enzima, ¿sí? Esa proteína de la membrana actúa como si fuera una enzima. Y entonces, ¿qué hace? Manda la señal adentro de la célula, hace otra transformación dentro de la célula y eso manda un mensajero al núcleo para que el gen que fabrica esa proteína en particular se fabrique. ¿Sí? Eso es una vía de regulación. Porque si no tengo la hormona que impacta en el receptor, que está actuando como enzima, ¿sí? No puedo tener la síntesis de esa proteína. Eso pasa, por ejemplo, con las hormonas tiroideas. ¿Sí? Las hormonas tiroideas, cuando la hormona tiroxina, cuando la hormona, la TSH, la hormona hipofisiaria, llega a la hipófisis, de la hipófisis llega por la sangre a la tiroides, impacta en la célula, pero no entra a la célula. ¿Qué hace? Va a su receptor específico, el receptor actúa como enzima alostérica, por decirlo de alguna manera, como con un sitio de acción, y entonces va y le comunica a la célula que traiga la proteína que la tiene en reserva dentro de la glándula para que fabrique la T3 y la T4. ¿Sí? Necesita impulsar al núcleo celular para que se entere de que hay un gen, que ese gen se tiene que reprimir, ese gen tiene que ir al ARN, la ARN tiene que salir del núcleo, tiene que llegar a los ribosomas y fabricar la proteína. Por eso ese tipo de regulación es más lenta, no es inmediata. Pero es una forma de regulación, porque si no estaría todo el tiempo fabricando cosas. Y las enzimas que hacen eso están estimuladas por esta reacción indirecta. ¿Sí? Sería la inducción, se llama inducción enzimática. ¿Sí? Esa es otra forma de regulación, por inducción. Yo tuve dudas con la 3. La 3, ¿Cómo se clasifican y qué reacción catalizan las siguientes enzimas? Ureasa,
oxidasa, entre paréntesis, POD, lipasa, amilasa, transaminasa, GOT y GP. Bueno, vamos, va. Esa es larga, pero vale la pena, vamos. A ver, si yo te digo ureasa, ¿qué hará la ureasa? Cataliza la hidrólisis de la urea, o sea, rompe los enlaces, la rompe la urea, ¿sí? Cataliza hidrólisis. El sustrato, si lo quieren sintetizar así, digan así. El sustrato de la ureasa, ¿cuál es? El sustrato es Urea. la urea, ¿sí? Urea, ¿sí? El producto, Urea. no. La enzima es la ureasa, el producto, esa es la reacción que tienen que buscar. Es un poco investigativa la cosa, ¿sí? Ustedes saben que hidroliza la urea, pero ¿en qué la transforma? Acá en este está justamente de la urea. Y bueno, Y después dice urea sustrato, ureasa, y dice amoníaco más anhídrido carbónico. anhídrido carbónico. ¿Sí? Entonces, ustedes de una reacción enzimática tienen que saber la enzima, el sustrato y el producto. De la GOD, glucosa oxidasa, ¿cuál es el sustrato? Glucosa oxidasa, ¿cuál es el sustrato? La glucosa, no duden. Glucosa. ¿Cuál es el producto? Producto de oxidación de la glucosa. ¿Cuál es el producto de oxidación de la glucosa? ¿La glucosa qué es? Un alcohol. Si se oxida, la glucosa es un aldehído, tiene un grupo aldehído. Si se oxida, ¿qué va a dar? ¿Un grupo? ¿Cuál es el nivel de oxidación siguiente al aldehído? ¿Oxidrilo? No. No, el oxidrilo es menor. Un alcohol está más reducido que el aldehído. A ver, el aldehído tenía esto, ¿no? Sí. El alcohol tenía esto, ¿sí? Esto tiene más hidrógeno que esto, ¿no? Este tiene más hidrógeno. Entonces esto está reducido, que tiene hidrógeno. Si yo le pongo más oxígeno, le voy a quitar el hidrógeno y va a quedar así. Esto interpreto que es más oxígeno, ¿por qué? Porque está comprometiendo 2 electrones, no uno solo. ¿Está? Desaparece, por eso también se llama deshidrogenasa, porque saca hidrógenos de la glucosa. ¿Bien? Entonces oxida el aldehído a ácido. ¿Sí? ¿Esto tiene más oxígeno que esto? Sí. Carboxilo. Entonces, ¿cuál es el producto de la glucosa oxidasa deshidrogenasa? Si el sustrato es la glucosa. Tiene que ser un ácido carboxílico, ¿no? ¿Cómo se llama el ácido carboxílico de oxidación de la glucosa? Ácido lo tienen en el inserto de la determinación de glucosa que tenían que estudiar. En hidratos de carbono. ¿Sí? Cuando vimos hidratos de carbono, vimos la oxidación de la glucosa en la reacción de glucosa oxidasa en el laboratorio. Pasa que ustedes estudian para un parcial y se olvidan. Y no es así, tienen que integrar. ¿Sí? Tienen que integrar. Bien. Entonces, sustrato glucosa, producto ácido glucónico. Después está la lipasa también. Primero está la peroxidasa. La peroxidasa es una enzima peroxidasa. ¿Qué es el peróxido? Un peróxido es algo que tiene mucho oxígeno, ¿sí?
que cataliza la oxidación del peróxido. Bien, muy bien. Cataliza la oxidación del peróxido. En realidad cataliza un óxido o un peróxido. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo también puse que es una óxido reductasa y se encuentra en plantas y animales. Oxidorreducción de Ah, no, está bien. El producto de esta reacción es el ácido glucónico más agua oxigenada. Eso es peróxido de hidrógeno. Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Entonces, este peróxido de hidrógeno es el sustrato de esta enzima. Peróxido de hidrógeno es el sustrato. Y el producto es algo reducido. ¿A qué se reducirá el agua oxigenada? Agua. ¿Es agua o hidrógeno? Una de las dos cosas. ¿Sí? ¿Ya? Lipasa. ¿Cuál es el sustrato de la lipasa? ¿Cuál es el sustrato de la lipasa? ¿Lípidos? Triglicéridos. ¿Cuáles son los lípidos? Triglicéridos. Triacilglicéridos. ¿Y qué hace? Hidroliza los triacilglicéridos. ¿Cuál es la unión que tiene que hidrolizar, que tiene que romper? Producto. ¿Qué son los triglicéridos? Glicerol más ácidos grasos. Y lo desdobla, el producto que va a ser glicerol más ácidos grasos. Si lo quieren poner como ácidos grasos libres, porque no están esterificados. ¿Sí? ¿Está? Yo puse la hidrólisis de los lípidos, ¿sabes? Bueno, pero ¿qué son los lípidos? ¿Cuál es el sustrato de esta enzima? Los triglicéridos, esos son los lípidos. Si yo tuviera fosfolípidos, ¿qué unión rompería? Fosfato. No, las otras. Es una lipasa. Entonces, si el sustrato no son los triacilglicéridos, son los fosfolípidos, ¿cuál va a ser el producto? Glicerol con la fosfatidilcolina, porque esa enzima no rompe esa unión, y los ácidos grasos, que son dos, ¿no? O sea que nosotros no teníamos que poner la definición sino esto. Sí tenían que poner la definición, pero yo voy a esto para que se den cuenta de qué acción tienen, que no son cosas genéricas, ¿sí? Claro que tienen que saber que una lipasa es hidrólisis de un lípido, pero dependiendo del lípido va a ser el producto de ese lípido, ¿sí? de esa reacción. La peróxido deshidrogenasa tiene como sustrato al peróxido, ¿sí? Y como producto un producto reducible. Y quedó transaminasas. Transaminasas. Amilasa estaba. La amilasa. ¿Qué enzima es la amilasa? ¿Qué degrada? ¿Qué rompe? Amilasa. Es una hidrolasa, ¿no? Provoca la hidrólisis de qué? Del almidón. Del almidón. ¿Y en qué lo desdobla? ¿Cuál es el? Entonces, sustrato, almidón. Producto, porque rompe uniones de tipo alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, si rompe solo alfa 1,4, el almidón tiene alfa 1,6.
que sí que esa no las rompe. Entonces el almidón no se desdobla solo en glucosa. ¿Va a haber glucosa? Sí. Que son las terminales, las glucosas que están en las puntas. Y en el medio quedan unas cosas que se llaman dextrinas, que tienen las uniones, que son las ramificadas del almidón. Dextrinas. Todo esto está en los libros, ¿eh? Tienen que investigar un poquito. ¿Bien? Transaminasas. Transaminasas, ¿qué hacen? Agarran un grupo amino y lo trasladan, lo sacan de una molécula y se lo ponen a otra. ¿Quiénes le parece que pueden sufrir ser los sustratos de las transaminasas? ¿Qué moléculas que ustedes conocen tienen grupos amino, ¿sí?, que se pueden transportar a otra molécula? Ustedes conocen o no conocen aminas, moléculas, biomoléculas, moléculas con funciones biológicas que tengan un grupo amina. Aminoácidos. Entonces, transaminasas. Transaminasas, es decir, en general, transaminasas. El sustrato son dos. Porque como tiene que pasar un grupo a otro, es un aminoácido más un ácido carboxílico u orgánico, ¿sí? Un ácido orgánico. ¿Y qué hacen? De este aminoácido le pasan el amino a este ácido carboxílico y como producto van a dar otro aminoácido diferente. Este sería el aminoácido 1 y va a ser un aminoácido 2. El ácido carboxílico sería el 2 y va a dar un ácido carboxílico 1. ¿Sí? Intercambia el grupo amino. Transaminasa. Transaminasa. ¿Sí? Que ahora no se llama más transaminasas. La nueva nomenclatura los pone como... ¿Cómo se llama? Aminotransferasas. Ya más fácil imposible. Transaminasas o aminotransferasas. Transfieren grupos aminos de un aminoácido a un ácido carboxílico. Transferasas. Si me contestan una pregunta así, me ponen las transaminasas o aminotransferasas transfieren un grupo amino de un aminoácido a un ácido carboxílico, perfecta respuesta. ¿Sí? Porque son específicas. Está la glutámico-pirúvica, está la glutámico-oxalacética, ¿sí? O la alanina aminotransferasa y la aspartico aminotransferasa, ¿sí? O aspartato aminotransferasa. Transfieren un aminoácido a un ácido carboxílico. Exacto. Para formar otro aminoácido diferente y un ácido carboxílico generado por la base del aminoácido anterior, ¿no? Pero esa es, digamos, la función, la acción. ¿Qué otra? ¿No había más? Sí, después seguía, de esas no habíamos, pero después decía, describa las características de las enzimas conjugadas y poner ejemplos también. Bueno, ¿qué característica es la que define una enzima conjugada? Que tiene una apoproteína y otro grupo, ¿sí? Diferente. Cofactor, ¿sí? Apoproteína más cofactor. Y ejemplo, Hemoglobina. la hemoglobina es una proteína, no es una enzima. Tripsina. ¿Eh? Tripsina. La tripsina, sí, es una enzima molecular con un grupo proteico. Profe, volviendo al punto anterior, la transaminasa GOD y GPT ¿son las mismas para describir así? GOD, no. Porque GOT. así no GOT. GOT o TGO. GOT o TGO. GPT o TGP. Cuando tiene O es O, cuando tiene GG.
TGO quiere decir transaminasa glutámico oxalacética. Y la otra es transaminasa glutámico pirúvica. Una tiene como sustrato la alanina y la transforma en glutámico. Y la otra tiene como sustrato el aspartato. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Colorado. Pucho. Saumerios. Saumerios. Están de abajo la chica del horrible. Sí. Dios, bueno. ¿Qué más? La 7, que va a raíz de la pregunta 6. ¿Qué indica la constante de Michaelis-Menten? Michaelis-Menten. Perdón. Michaelis-Menten. ¿Qué indica? ¿La mitad de qué? De la velocidad máxima. Sí, no, pero la 7 dice cómo influye la concentración de la enzima en dicha constante. Si yo tengo más enzima, ¿voy a tener diferente velocidad máxima? Yo lo que puse en esa es que este parámetro es independiente de la concentración de enzima. Exactamente. Por más que yo ponga más enzima, el KM no se va a modificar porque la velocidad máxima no se va a modificar. ¿Sí? El KM se modifica por la concentración de sustrato. Pero no me quiero meter en eso, no quiero meterlos en esa curva. Solo sepan que no depende, o sea, no depende de la cantidad de enzima que tenga. Es un valor intrínseco de la enzima. ¿Sí? Porque además, por más que yo tenga mucha enzima, el limitante es la cantidad de sustrato que tenga. Porque si yo tengo mucha enzima y tengo poco sustrato, cuando el sustrato se termine de transformar en producto, ya la enzima que no tiene sustrato para actuar. Entonces siempre la velocidad máxima es la misma. ¿Sí? En cambio al revés, si yo tengo más, a medida que le voy agregando sustrato me puedo quedar sin enzima. Entonces ahí puede disminuir la velocidad máxima. Por ende disminuye el KM. ¿Sí? A mí me quedó también una duda que dice en la 10 enumere y describa los mecanismos de inhibición enzimática. Yo puse inhibición reversible, la expliqué, inhibidor competitivo e inhibidor no competitivo. Puse esas tres. Está bien, ¿Está bien? está bien. El cuadrito que ustedes tienen al final del apunte tiene todos los mecanismos de todos los mecanismos de inhibición o de activación enzimática. No ese, el cuadro, es un cuadro sinóptico. Este. Regulación. Vos que me preguntabas de otros métodos de regulación. Fíjate, uno solo es alostérico, todos los demás son otro tipo de regulación. ¿Sí? Hay regulación alostérica, hay regulación covalente. Regulación covalente, ¿qué quiere decir? Que la enzima se une covalentemente al sustrato y tiene un sitio donde se une covalentemente. Y si se une covalentemente, en general, ¿qué es? Es irreversible. ¿Sí? Esa es una forma de inhibición irreversible. Y hay dos tipos, que son por fosforilación o por proteólisis. ¿Sí? La otra son las isoenzimas. Las isoenzimas tienen distintas actividades, son similares, o sea, la reacción que catalizan es la misma, pero lo que difiere son las afinidades por el sustrato. Yo en esa puse, son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos que catalizan la misma reacción química. Catalizan la misma reacción química. Y tienen diferente, lo que tienen es diferente afinidad por el sustrato. ¿Sí? Y después puede ser regulan por modificaciones en la cantidad de enzimas, la de síntesis, que es la expresión del gen que les explicaba, o la síntesis de una proteína en el ribosoma, o sea, la activación del ribosoma, o la degradación por diferentes mecanismos, la destrucción de la enzima. ¿Sí?
Pero esas son las formas de regulación, no solamente la alostérica. La alostérica se las expliqué. ¿Por qué? Porque tenían que entender que es un sitio definido diferente al del sitio activo, pero que modificaba la estructura del sitio activo. Y por eso producía regulación. Ahora estás activa, ahora no estás activa. Eso es lo que pasa en el ciclo de Krebs. Dale, en todas las reacciones metabólicas tenés enzimas reguladoras alostéricas. Que incluso un producto lejano en la cadena de reacciones puede ser el que regula la primera enzima. Ahora vamos a ver el metabólico. Bueno, chicas. Mañana que tenemos repaso. Ay, se cayó esto. Que mañana que tenemos repaso de prácticas. Si tienen más dudas sobre temas de bioquímica, tráiganlos, también los podemos tratar. Yo no. Pero como también tienen que tratar temas de la práctica.